Amigos, bienvenidos una vez más aquí a nuestro canal, su canal, Frecuencia TV. Hoy vamos a estar en un nuevo episodio junto con ustedes y junto con Francisco Javier, quien está hoy conmigo, como siempre. Francisco Javier, un placer, un placer. ¿Qué te voy a decir? Que no sea un placer estar contigo, imposible. ¿Cómo Sí, estás? para mí también un placer, pues estoy contento, bien, tranquilo, enfocado, con muchas ganas de llevar a cabo esta conversación. Eh, Considero que es muy necesaria, lo considero yo personalmente, y ya sabes cómo funciono. No estoy aquí ofreciendo mi opinión personal, porque eso no importa, sino que estoy conectado, tengo la facilidad esta de descargar información, de canalizar, y yo ya estoy conectado con le llamo el wifi cariñosamente, y la energía que percibo es muy necesario poder hablar de estas temáticas desde un punto de vista quizá diferente, y no tan sobado o manoseado en los supuestos en el mundo del desarrollo personal, espiritual o terapéutico. Que todavía Total. no hemos dicho de qué va esto, pero bueno. No hemos dicho, pero lo voy a decir ya mismo, gente. Hoy vamos a estar hablando de cuál es el secreto para colaborar con los planos sutiles. Igualmente ustedes ya lo vieron en el título y por eso hicieron clic en este episodio. Y hoy vamos a estar con Francisco Javier, que va a estar conectado al Wi-Fi para decirnos todo lo que necesitamos saber. Y como bien decía Francisco Javier, es un tema que necesitamos realmente bajar a la tierra, ¿no? Como siempre lo hablamos también acá contigo. Siempre necesitamos llevar como a cómo realmente se vive esto, porque nos perdemos en todas estas, en los planos sutiles nos perdemos. Y a veces nos vamos mucho más allá y queremos saber cómo realmente funcionan estos planos, todo esto que está, esta información que está a nuestro alrededor y que desconocemos. Incluso hay personas yo te quiero decir esto, hay personas que dicen, bueno, sí, yo canalizo, hago esto, hago lo otro, pero cuando se encuentran con algún conflicto o con algún problema o con algún desafío, vamos a llamarlo así, de la vida, un cambio, les cuesta poner en práctica todo esto, ¿no? Un poco Ya. queremos llevar esto. Quiero que tú empieces a ver qué es lo que nos tienes para decir, porque más que nada tú sabes, empecemos por ahí. Ajá, ya ahí te veo la cara. Yo estoy ahí como pum, 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 y estoy como diciendo que no se me olvide, que no se me olvide todo esto. Ellos añadirían, ya sabes que yo siempre empleo esta partícula de ellos añadirían, y también comprender muy bien toda esta forma de colaboración. Eh, claro, fíjate, si me preguntases a mí, al humano, a Francisco Javier, los planos sutiles, yo desde mi plano mental intelectual humano me ceñiría a los planos sutiles de la luz, de todo esto, más la información que viene es, cuidado, no se confundan, porque en lo sutil vamos a cuadrar de una manera muy sencilla lo sutil como lo que no podemos percibir por los sentidos básicos, de ver, escuchar, etcétera. Que hay personas que pueden verlo y pueden escucharlo, pero vamos a establecer esto si te parece. Dicen, y en esos planos sutiles que no se perciben con los 5 sentidos básicos, en principio, ahí está metido todo tipo de vibración. Ni siquiera ellos dicen ni del mal, ni del bien, ni de la oscuridad, ni de la sombra, ni de la luz. Dicen todo tipo de vibración. Nosotros no entramos en catalogaciones. Son vibraciones y todas cumplen su función. Entonces, es muy interesante esto que has dicho, personas que dicen que canalizan, pero de repente se encuentran con determinadas temáticas o problemas, vamos a llamarlo así entrecomillado, dicen ellos, es porque precisamente no, y que no saben cómo hacer, dicen, precisamente es porque no se está atendiendo a lo básico, la vibración. Dicen, hay muchas personas que pretenden, fíjate, es que es interesantísimo, hay muchos seres humanos que pretenden nuestra colaboración, vamos a hablar de los seres angelicales, angelicales de luz, porque luego también está la otra polaridad, los guías, maestros, todo lo que los seres humanos, y dicen, los seres humanos llamáis de luz, dice, eso es muy necesario estar en una vibración resonante, acorde, porque es la forma en la que podemos interactuar, primero interactuar, para luego ver si colaboramos entre planos. ¿Sí? Entonces, hay muchas personas que pretenden nuestra colaboración interactuando con nosotros desde vibraciones ya no solamente densas, sino incluso egoicas. Esto es muy interesante. Hay gente que pretende, que pide ayuda, tal, sin darse cuenta de en qué está en lo profundo.
que es en entidad de ego, no en un lugar depurado, tranquilo, pacífico, donde ahí sí puedo colaborar, fíjate lo que dicen ellos, entre iguales, porque sería a nivel vibratorio. Lo estoy sabiendo, lo estoy sabiendo trasladar muy sencillito, Shadia. Sí, sí, y me encanta que hayas dicho eso porque ahora tengo una pregunta. ¿Cómo podemos hacer este discernimiento de que Mm, estamos desde esa entidad de ego? Porque aparte nos ven muchos terapeutas también, muchas personas que ya están sumergidas en estos temas. Y creo que es muy importante no caer en la entidad de ego, sobre todo cuando estamos hablando de esto. Claro, de entrada vamos a ser realistas. Tú sabes que nos gusta mucho tener los pies en el suelo y llamar a las cosas por su nombre. Muchas veces la persona no se está dando cuenta. Más, a tu pregunta vamos a intentar asencillar, es un verbo que nos hemos inventado, que no existe, pero que todo el mundo lo entiende. Dícese de hacer sencillo. Dicen, vamos a sencillar a tu pregunta concreta, cómo una persona puede discernir o sencillamente darse cuenta, que es una cosa más básica que discernir, de cuándo puede estar en la entidad de ego y por lo tanto en ese tipo de vibración no resonante con, de igual a igual con, lo llaman así, las jerarquías espirituales de los estados de conciencia más elevados. Eh, con que una persona le esté moviendo la carencia, la limitación o el temor, está la entidad de ego guiando a este ser humano. Su vibración corresponde a ese tipo de ubicación interna y por lo tanto es la vibración que está enviando. Quiere decir, qué interesante, quiere decir que no podemos interactuar, colaborar con los humanos que están en ese tipo de vibración, no, pero nos estamos refiriendo a la base en la que puede estar el ser humano y cómo colaborar e interactuar de una mejor manera, de la manera óptima con nosotros. Todo esto es lenguaje humano, no es tan así, pero es para poderlo traducir. Yo siempre lo he dicho, me siento más traductor que canalizador, ¿no? de los paquetes de información. Entonces, a tu pregunta dicen, está respondido. Si un ser humano es honesto y se pregunta y mira adentro, sale un poquito de la cabeza y baja un poco y pregunta, ¿me está moviendo la carencia? ¿Me está moviendo el temor? ¿Me está moviendo la limitación? A poco que se responda sí, ya se da cuenta de que no es la vibración exacta. A las sesiones individuales canalizadas, muchas veces me llega gente con asuntos de dinero, de economía y que están muy perdidos. Y esto también lo viví yo así. ¿Qué pasa con la economía? Está bloqueada. Y muchas veces que la gente dice, hay algo que está bloqueado, el 99,99% de las veces que plantean que hay un bloqueo, se creen que hay un bloqueo, no es cierto, es parte de un proceso y nos están dando cuenta que desde donde están viviendo la economía y el dinero es desde una carencia y esa es la vibración en la que están. Entonces, la cabeza les dice que es lo que quieren, a poco que fuesen para adentro y se diesen cuenta de es que en realidad es carencia, es la vibración en la que estoy, es la resonancia que estoy enviando. Esto cae por su propio peso, o sea, más sencillo lo que acabamos de decir, más sencillo no puede ser, más verlo no es tan común, no es tan usual. Por eso, desde el primer momento, gracias, por eso desde el primer momento han dicho vibración, y vibración tiene que dejar de ser un concepto abstracto de los libros de metafísica. Debería ser algo que el ser humano dominase, igual que domina lo que come, lo que hace y cómo tiene de limpias o sucias las sábanas a las que duerme. La vibración es fundamental si quieren ya no solamente interactuar, sino colaborar con los planos sutiles, puesto que es el idioma y el portal. Desde ahí dicen, qué interesante. Qué interesante. Ustedes no se tienen que poner a colaborar con los planos sutiles, porque los planos sutiles ya están interviniendo. Una persona que está en lo que esté, en la mayor luz o en el mayor infierno, ya está vibrando y por lo tanto ya está resonando con diferentes planos sutiles, de diferentes vibraciones. O sea, ustedes ya colaboran. Cuando están en entidad de ego y están en enojo y en carencia, ya es un tipo de vibración que hay entidades que ya están colaborando con ustedes, Sí, total. conformando la realidad que ustedes están viviendo. Dicen, y desde mi punto de vista, desde el punto de Francisco Javier, me parece que esto cae por su propio peso y es como muy útil darse cuenta de decir, si es que esto ya está pasando, esto ya está ocurriendo. Claro. Y Para acá, bien, bueno, para bien, ¿cómo?
Para bien, para mal y para regular, pero ya está ocurriendo. Otra cosa es que le pongamos la mayor conciencia y la mayor depuración posible. Obviamente una persona que está en carencia porque tiene esa estructura, pues va a requerir, vamos a hablar otra vez con las cosas por su nombre, va a requerir un proceso de depuración psíquica y emocional y de memorias celulares. Bueno, pues nos ponemos, yo me puse, cuando me di cuenta de todo esto, dije, me merece mucho la alegría ponerme a depurar todo esto para ponerme conscientemente a manejar otro tipo de vibración celular. Yo ahora mismo ya por entrenamiento, esto no es porque yo sea especial, es porque tengo el conocimiento y me he entrenado. Yo ahora mismo tengo diseñado el sistema neuronal, no siempre fue así, pero ahora yo sí, en que si me da la gana hago así y las células hacen y vibran en la vibración que yo elijo. Por eso necesitamos una depuración psíquica y emocional como para que desde la mente depurada usemos el terminal vibratoriamente como elijamos, no como se pueda. Y todo esto es lógico, es técnico, sigue unos pasos concretos, claros y sencillos. Hay que conocerlos y hay que entrenarlos. Total, totalmente. Y bueno, ahí quería ir porque una de las cosas que ya hemos dicho varias veces ahora es que queremos bajarlo a la tierra. ¿Cómo entender que no se quede en un concepto abstracto y que nosotros, tal vez con algún ejercicio o algo inmediato, algún contacto que podamos hacer con nosotros mismos ahora, podamos Sí. entender en qué frecuencia estamos vibrando o en qué lugar estamos a nivel frecuencial? Mira, nos proponen que vayamos más allá de entender en qué frecuencia estoy vibrando, sino que en directo podamos cambiar la frecuencia directamente. ¿Quieres? Me encanta, obvio. ¿Te ofreces? Me ofrezco, ya mi gente de frecuencia y quienes que nos están conociendo hoy ya van a saber que yo siempre me pongo de conejillo de indias acá, pero me encanta porque aprendo un montonazo, Francisco Javier, Ya. y siempre junto contigo también me voy de estos espacios como eso, recargada, con otra energía y entro en otra frecuencia también más elevada, así que sí, vamos a Vale. hacerlo. El darse cuenta está como más a mano y más asequible. Aún así requiere su arte y su ciencia y su historia. Okay. Nos proponen este juego, ya que estamos en un marco de estar un ratito en esta conversación, de experimentar lo terriblemente, lo tremendamente, eso mejor, ¿vale? Lo tremendamente sencillo que puede ser cambiar la frecuencia, ¿sí? La vibración, la frecuencia de la vibración, ¿vale? Vale, como te has ofrecido, y a cualquier ser humano que nos esté pudiendo ver, es sencillamente estar donde estás ahí sentadita o sentadito, quien lo esté viendo, y sin modificar absolutamente nada, es sencillamente cerrar los párpados, y la invitación es a cerrar los párpados, no los ojos y la visión, sino cerrar ahí los párpados y ser consciente de la actividad que hay en la zona de la cabeza, a partir de las sienes, en la parte superior del cráneo, cómo está activa, nunca mejor dicho, la actividad mental y cerebral, que es donde suele estar viviendo el ser humano, que es lo que llamamos estar en la cabeza. Identificar muy claramente. No tienen por qué ser grandes cosas, es un juego, sencillamente es una pequeña sensación y con toda la tranquilidad, con toda la dulzura, es un juego, vas bajando esa sensación, la vas bajando la cabeza hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, por el cuello, va bajando, 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 hasta que llega al pecho. Y entonces, bueno, llega al pecho esa sensación, se acomoda, descansa, incluso se expande un poquito. Hay personas que quizá le pueda venir incluso hasta un suspiro y la invitación como un juego es eso, a descansar un momentito ahí y que constates, que te des cuenta, no hace falta ni que respondas, de si algo ha cambiado. Casi siempre es, si la persona lo ha hecho bien, casi siempre es sí. Y piden que se discierna entre la sensación de arriba de la cabeza a la sensación de abajo del cuerpo, si se parecen o son distintas, muy distintas, y que la persona se dé cuenta de cuál es más práctica, más efectiva, más agradable para vivir en el cotidiano, si la de ahí arriba o la de aquí abajo. Entonces, arriba había una vibración, abajo hay otra. Exacto. Ya está, ya estaría. Quien quiera que abra los párpados
fíjate, no hemos hecho 40 años de terapia, no, es algo muy sencillo donde nos demuestran que está en nuestras manos el poder gestionar y modificar la vibración a voluntad. Para eso tenemos que estar muy libres, muy depurados, muy entrenados. Esto no es más que un sencillo ejercicio. Una persona que tiene mucho entrenamiento en esto, es lo que te he dicho antes, con un chasquido de dedos, automáticamente se pone la vibración celular, porque el cuerpo es la caja de resonancia que quiere. Prosperidad. Yo ahora mismo tengo una sensación corporal. Me lo invento, ¿vale? Depresión. Automáticamente me acaba de cambiar la sensación corporal. Entonces, Ujú. tenemos que comprender que toda esa información, quizá, fíjate qué interesante, toda esa información no está dentro, en cápsulas humanas. Todo eso está en el campo de información y todo eso es conectable. Entonces, un ser humano que ha hecho una depuración, una liberación interna, es tan libre que se conecta a los campos de información que le da la gana. Y cuando se conecta a determinados campos de información de estados superiores de conciencia, ahí hay vibraciones que no existen. Yo aseguro, el miedo neurótico, que es ese que jode la vida a las personas, el miedo neurótico en determinado nivel de vibración de conciencia, ese bicho, porque aquí lo tratamos como un parásito, no existe. Y como no existe, es imposible que se active. Claro. Entonces, todo esto lo que quiero que quede, por favor, patente sobre la mesa y muy claro, es que está aquí para todos y para todas, e incluso para todis, y que solamente hay que conocerlo y practicar, y practicar, y practicar. Que por eso las formaciones que yo hago lo llamo entrenamientos. Porque como yo he vivido hacer formaciones que se me quedaba toda la información intelectual, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, que lo tiene todo apelotonado en la cabeza, pues hay Ujú. formas de entrenar para que eso se ancle, las células pillen, tomen este nuevo hábito, también las rutas neuronales y ya, sin que haya que hacer ningún tipo de trabajo, se viva así. Entonces, viviendo así, ya se tiene otro cableado, llamémosle así, con los planos superiores de conciencia y los seres, entidades que dicen ellos, nunca olviden que es lenguaje humano, que están ahí y no las otras que están en los bajos planos de conciencia de cuando estoy en miedo, en limitación, en estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y aparte, bueno, que ya entrando en esta frecuencia podemos nosotros facilitar ciertos procesos, ¿no? En compañía de estos planos sutiles que están en alta frecuencia, ¿no? Sí, pero fíjate, facilitar y vamos más allá, inducir a voluntad. ¡Wow! Esto nos pone en otra tesitura, por eso ellos, ahora lo entiendo, por eso ellos han dicho al principio entre iguales, porque eso también es muy necesario. No sé por qué viene este ejemplo, es un chascarrillo. ¿Lo comparto? Sí, obvio. Voy súper, súper, súper al grano. Estaba yo en Madrid, en España, en una cosa que se llama la Semana Santa, que es unos días donde, bueno, en determinada religión, pues hay mucha efervescencia. Y mira, estaba yo en aquel momento relacionándome con un amigo de Venezuela, y entonces me contó que con su abuela, cuando era pequeño, el Jueves Santo, que se llama así, hacía el recorrido de los 7 templos. Y me Ujú. pareció muy divertido y dije, venga, te acompaño, y así retomas la cosa con tu abuela. Entonces, me recorrí los 7 templos religiosos cristianos, iglesias preciosas, maravillosas. Estaba lleno de gente. Y hubo algo que me impactó muchísimo. Había mucha gente orando. Desde mi percepción, porque puedo percibir, yo no soy de los que ven o oyen, pero percibía cómo al estar orando, la energía de todas estas personas iban hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y se descargaban de energía. Y dije, esto es terrible, esto es terrible. Y me vino la imagen de cuando yo fui viajando por la India con una mochila yo solo y llegué hasta los Himalayas y entré en los Gompas, en los templos budistas, y estaba el pueblo tibetano en el exilio allí, y también era gente que estaba orando. Las posiciones eran diferentes. Las que te estoy diciendo estaban como ladeados, con lo cual el chakra de aquí estaba y se veía cómo salía toda la energía. En cambio, estas personas que oraban desde otro lugar estaban erguidas, con lo cual el chakra corona estaba en otra cosa, estaba en recepción, no en emisión, y podríamos definir como que parecía que estaban en estado meditativo. Su energía
iba hacia el interior y se iba recargando y recargando y recargando. Wow. ¿Esto tiene que ver con esa colaboración con los planos sutiles? Sí. Tenemos que saber qué estamos haciendo, más allá de las creencias. No estoy hablando de creencias religiosas, ¿eh? Más allá de las creencias limitantes y tal. Sí, porque nos está dando una gran clave de qué necesitamos. Y hay una cosa que es importantísima. Un día yo caí en la cuenta de esto y dije, ¿cómo? Porque si te fijas, la mayoría de los seres humanos están pidiendo ayuda. ¿Cómo me podéis ayudar? Imagínate un ser humano que ha llegado a un nivel interno en el que lo que dice y expresa es, ¿cómo os puedo ayudar yo a vosotros? Wow, Wow, wow. claro. Imagínate en qué está ese ser humano como para decir, estando yo aquí en la encarnación, ¿cómo os puedo yo ser útil? ¿Cómo yo os puedo ayudar? Hostia, ese ser humano tiene un muy elevado nivel espiritual. Claro, ya no estás en carencia. Ya no estás en carencia, porque incluso el pedir ayuda, así sea para, no sé, no sea para llegar a fin de mes ni nada de esas cosas, sino ya sea para algo súper muchísimo más grande, es como que siempre estás como en esta búsqueda, lo hemos hablado en otros episodios, en esta búsqueda constante y no encontrando las posibilidades, no en propósito, no en decir, bueno, yo tengo un propósito de estar acá en esta encarnación, en este cuerpo, y quiero verlo, quiero que se muestre, quiero poder discernirlo. Exacto. Yo voy, ya que sacas tú el tema, yo voy a insistir mucho en esto porque son muchos años de experimentar. Es uno de los grandes focos de pérdida de energía de los seres humanos. Tanto lío con el propósito y la misión. Hay tanta gente con la energía hacia afuera intentando buscar algo. Entonces, yo sé que yo he estado ahí, ¿eh? Yo he estado ahí muchísimo. Más claro, como tengo el recorrido y veo mucha gente, mi invitación es a que la gente, por favor, se relaje muchísimo con lo del propósito y la misión, que confíen en que si tiene que llegar les será revelado y normalmente les viene revelado y pueden ser cosas que no podían ni haber ni imaginado. Y algo en lo que cae mucha gente es en no darse cuenta que lo que están viviendo muchas veces tiene que ver con que es algo necesario para llegar a ese supuesto propósito o misión. Entonces, ya que estamos hablando de la vibración, la energía y de cómo colaborar con los planos sutiles para bien, para mal o para regular, esto de la búsqueda del propósito y la misión, de lo que está hablando es de una insatisfacción tan grande, una carencia tan grande y un abismo interior tan grande, que es lo que decíamos al principio, Shadia. Esa es la vibración que se está emitiendo. Y muchas veces, desde los planos sutiles, porque muchas veces se nos conceden revelaciones, muchas veces no es posible porque el ser humano sigue en ese tipo de vibración tan carente dentro, de ausencia absoluta dentro, que vibratoriamente no se dan cuenta y es un juego de la mente que proporciona la entidad ego y entonces el mal juego ya está servido. Más, si vemos todo esto, tiene una lógica tan palpable y tan obvia que cuando lo comprendemos y de verdad nos entregamos a este conocimiento y lo practicamos y lo investigamos y lo entrenamos, pues podemos empezar a manejarlo conscientemente con soltura, a voluntad, y cuando ya ocurre eso ni siquiera es la voluntad propia del yo inferior o la personalidad. Es un terminal que ya está al servicio de otra cosa y ya puede decir, ¿qué necesitáis de mí? Es al revés. Aquí estoy yo para ofrecer lo que necesitáis. ¿Cómo os puedo ayudar? Y eso sí que es estar al servicio, no una idea mental que mucha gente se lía un poquito con lo del estar al servicio. Wow. Yo quisiera cerrar con eso, Francisco Javier, pero antes de que nos vayamos, quiero que nos cuentes un poquito acerca de la aceleradora, de este entrenamiento que haces para que las personas puedan descubrir un poco más cómo llevar a la práctica y bajarlo. Porque, y nuevamente, creo que lo digo en casi todos los directos que hago o en casi todos los episodios que grabamos, esto es información que es muy útil para ustedes, para todos los que nos están viendo. Pero siempre, siempre, siempre tienen que vivir su propia experiencia. Y siempre lo digo, porque solo ustedes saben realmente cuáles son los pasos que tienen que dar y saben cuál es su proceso. Y sumergirse en ese proceso es lo que les va a dar todas las herramientas para poder evolucionar y entrar en conciencia y comenzar a vivir no solo lo que desean, sino al servicio de estos planos sutiles, como decía Francisco Javier, para que, bueno, hagamos de este mundo algo mejor, si se puede decir así, algo mejor o que podamos entrar todos en sintonía. Así que quiero que nos cuente Francisco Javier un poquito.
Esto es así, o sea, más de acuerdo contigo no puedo estar. Más mi experiencia me ha enseñado, mi experiencia personal y la experiencia de tantos años trabajando con la gente. Para todo esto es así, más necesitamos una guía, porque no tenemos el hábito, no tenemos la costumbre. Necesitamos una guía. Este ejemplo lo pongo siempre. Cuando yo quiero aprender a manejar, a conducir un auto, un coche, yo voy a la autoescuela hasta que estoy preparado y ya conduzco solo. ¿Sí? Mm. Entonces, esto requiere una supervisión, porque hay muchos puntos ciegos de conciencia. Entonces, desde este punto de vista, y sobre todo por la experiencia que a mí me costaba tanto, pues se creó la aceleradora. La aceleradora es un lugar energético, porque es online, es un entrenamiento donde las personas llevan a cabo todas estas depuraciones, todas estas tomas de conciencia, pero de verdad con señalizaciones muy sabias y desde el minuto uno, no tenemos que estar 40 años haciendo terapia, porque todo funciona a través del wifi y de la canalización, donde ahí se propone un entrenamiento dentro de todo esto de lo que estamos hablando, con la particularidad de que, como dice el eneagrama, hay 9 eneatipos, 9 tipos de personalidad y aunque es la misma información para todo el mundo, el wifi se busca la manera en que a cada quien le está dando el lenguaje y lo que necesita. Porque a lo mejor yo necesito azul y tú necesitas fucsia. Bueno, es lo mismo, pero yo a través del azul y tú del fucsia. Entonces, en la aceleradora empleamos una metodología que se llama el código ON, porque hay tanta gente, tanta, que vive en off de sí misma en nuestros estados inferiores de conciencia de lo que estamos diciendo, por mucho desarrollo personal, espiritual y terapéutico que hagan, en el fondo hay mucha gente que sigue así, que apareció un código que es cómo se aplica técnicamente para que si haces esto y esto te da esto, que vivamos en on. Esto no, sencillamente es dicho, esto es un viajazo de conciencia y esto es lo que hacemos en la aceleradora, un verdadero entrenamiento. ¿Qué ocurre? Que como la entrada a la aceleradora no siempre está abierta, sí, se abre en un momento del año únicamente. Luego, durante el año, la gente puede ir, y de hecho es lo que hacen, se pueden ir apuntando y tal. Luego también está lo que se llama el pack experto, que es algo muchísimo, muchísimo más accesible, que es un pack de 3 sesiones individuales canalizadas, donde la información va desde el minuto 1 directamente a la diana, donde la persona recibe, y esto me consta, la información que más necesita, que a veces no coincide con la que la personalidad querría, pero es la mejor, es la más útil. Entonces, bueno, y luego la gente pues también tiene que saber que el camino que hacemos aquí es comprometido, o sea, es porque quiero de verdad hasta las últimas consecuencias. Hay gente que se me acerca, afortunadamente es la menos, pero hay gente que se me acerca, vivo un vacío interior y sin sentido vital y me siento muy mal desde hace mucho tiempo y tal, y lo comprendo, y dice, ¿me das una señal o una pista? Digo, sí, vente a entrenar con nosotros. Ah, no, no, eso no. Bueno, pues No. yo te puedo dar la pista, pero es que no tienes el hábito es que no, es que va a ser inútil. Por eso yo aprendí también hace mucho tiempo a discernir qué dar a las personas y hasta qué punto, porque tengo un olfato de saber si les va a servir o no va a servir de nada, ¿no? Total. Me hiciste acordar de una frase que dice, para vivir lo que nunca has vivido tienes que cambiar lo que siempre estuviste haciendo. O sea, esto de que para poder experimentar otro tipo de vida o para poder estar en nuestro propósito, en nuestra misión o lo que sea, para conseguir aquello tenemos que cambiar nuestras acciones. Y eso también tiene que ver con este trabajo interno. Porque Exacto. a través de la acción, supongamos, de una meditación, de un entrenamiento, de ir a una sesión, estamos ya haciendo un cambio, ya estamos caminando, estamos transitando ese camino hacia ese lugar distinto, hacia ese estado de ser diferente nuestro, porque eso es lo más importante. Entender que Así lo es. que cambia en esos procesos, Francisco Javier, es nuestro estado de ser. Exacto. Y además has tocado, es que siempre lo haces, ¿eh? Has tocado para mí un tema crucial en las acciones. Muchas veces es 1000 veces más importante las acciones y los comportamientos, aunque no resonemos todavía a nivel sentimiento y mental, más las acciones son lo que ancla realmente los comportamientos. Yo cuando he tenido mucho miedo, yo estaba sintiendo pavor y estaba pensando que quería salir corriendo, más lo que empezó a anclar la nueva realidad fue mi acción, pese a lo que sentía y a lo que pensaba.
Y estas acciones van a depender siempre de las realidades internas que estamos manifestando. Como normalmente estamos manifestando, los seres humanos están manifestando realidades internas aleatoriamente en función de lo que no tienen en control, no tienen las riendas en su propio interior, a tu pregunta de la aceleradora desde el minuto 1 entrenamos a la gente a que tome las riendas del control de su mundo interior para crear las realidades internas a voluntad. Y eso ya es un ser humano de poder. Y ahí empezamos ya otra conversación. Eso lo vamos a dejar para otro episodio también. Ahí me lo voy a anotar porque siempre hay temas para poder abordar acá contigo, Francisco Javier. Quiero agradecerte porque de verdad que, nada, siento que todos estos episodios que grabamos, me siento muy afortunada, quiero decírtelo, de poder estar acá contigo, conversando y trayendo esta información para todas las personas que nos ven. Quiero agradecerles a todos los que nos ven, por supuesto, también, y decirles que si también hay un tema que quieren que tratemos junto con Francisco Javier, déjenlo acá abajo en los comentarios, porque siempre los estamos leyendo, cuéntenos qué les pareció, suscríbanse a nuestro canal, denle like si les gustó. Sí, dime, ¿qué vas a decir? Justo lo que estaba diciendo, que se suscriban al canal de Frecuencia TV y un chacarrillo, una sugerencia. Sí. Siempre sugiero a la gente que en la web, franciscojavier.com, Francisco con K, hay un lugar donde poderse suscribir a la newsletter donde comparto mucha información de este tipo y luego también son las primeras personas que se enteran de las actividades que llevo a cabo. Más es contenido exclusivo que solo pueden acceder a él las personas que están en esa suscripción. Total. Totalmente. Que se suscriban. Aparte, acá está tu página, franciscojavier.com con K. Y abajo en la descripción de este video van a encontrar todas las redes, tanto las nuestras como las de Francisco Javier. Agradecerles por llegar hasta acá y de verdad que dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio de Espiritualidad Salvaje. Gracias, Francisco Javier. Chau, chau. Gracias.